Me place saludarlos. Buenas. Nuevamente vamos a ver un tema que es de mucha importancia en el ámbito NIF. Es lo que concierne al marco conceptual, que es la base de las normas internacionales. Encontramos como cuáles los pasos contables en cuanto a lo que es esas etapas que deben irse trabajando o manejando eh, en la contabilidad como tal de las empresas. Entonces vamos a empezar con los pasos contables. La idea es ver la parte teórica, conceptual y entenderla, ¿no? Entonces, con respecto a los pasos contables bajo NIF, algo que siempre les he hablado es cómo entenderlos de mejor forma. Entonces, por ese lado, empecemos. Tenemos en una primera instancia lo que es el reconocimiento. ¿Listo? Entonces, digamos que el reconocimiento es el acto de realizar una adecuada medición de los hechos económicos, cuantificarlos, valorarlos de manera fiable con la finalidad de que dicha partida tenga un impacto real en los estados financieros, especialmente en el estado de situación financiera, anteriormente llamado balance general, y en el estado de resultados integral o estado de resultados como tal, pero es importante anotar que cuando se habla de impacto no se refiere únicamente a un ingreso o una salida de dinero, sino a beneficios presentes o futuros que no necesariamente pueden ser medibles en términos financieros. Para evaluar si una partida puede o no ser reconocida bajo NIF, se deben evaluar los dos aspectos fundamentales ya mencionados, que son, ¿se tiene una alta probabilidad de que se generen beneficios futuros? Y el siguiente es, ¿existe la posibilidad de ser cuantificado fiablemente? Pero miren qué interesante es leer esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconozco inicialmente en la contabilidad? Esto quiere decir que si pienso comprar un producto X para la venta, inmediatamente sé que contablemente a lo que me estoy enfrentando es lo que llamamos inventarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se reconocen inicialmente los inventarios en la contabilidad? Entonces, eso es lo que debo conocer. ¿Sí? Apenas tenga claro cómo lo reconozco en la contabilidad, sé que esa información debe cumplir por lo menos con dos características, como la vemos aquí en pantalla. Ese activo llamado inventarios que voy a reconocer en la contabilidad me va a generar beneficios económicos futuros. Si es positiva la respuesta, obviamente estoy cumpliendo con una primera característica para ser reconocido como activo. Segunda característica, puede ser medido su costo con fiabilidad. O sea que entre dos partes ese costo es medible fiablemente. Si eso también se cumple, estoy frente a una partida que puedo reconocer como activo. ¿Listo? Caso del ejemplo que estoy dando de inventarios. Entonces ya ahí claramente puedo identificar cómo llevar ese hecho económico o esa transacción económica X a los libros contables. Hasta ahí creo que vamos muy bien. Seguimos. Digamos que dentro de estos pasos contables que el profe les comparte, está como un segundo paso, ¿sí? O fase, es las mediciones. ¿Ok? Pueden haber mediciones iniciales, mediciones posteriores, pero en fin, después del reconocimiento inicial vienen las mediciones. Entonces, el concepto de medición no es un tema nuevo, ¿no? No es un nuevo término en el aspecto contable. Esto ya estaba presente desde el decreto 2649. ¿Listo? De manera simple y general, la medición es el proceso en el que se puede determinar el valor de reconocimiento contable de un activo, pasivo, ingreso o gasto de los estados financieros. Dicho concepto se puede analizar así. Entonces, presten atención. Significa valoración o cuantificación. Es la determinación del valor monetario que tienen las partidas del estado de situación financiera, balance,
que es el estado de situación financiera, y el estado de resultado integral, ¿verdad? Y se realiza tanto de forma inicial como al final cuando se van a emitir estados financieros. Es decir, después que yo reconozco inicialmente una partida, un hecho económico en los estados financieros, yo a partir de allí en adelante debo validar posteriormente cómo se miden estos saldos o valores que tengo en mis libros contables. ¿Listo? El caso del inventario, si seguimos con este ejemplo del inventario, podemos decir cuáles son los criterios de valoración, ¿verdad?, existentes para yo poder medir posteriormente o inicialmente, después de ese reconocimiento, los inventarios, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio de valoración? Entonces, puedo, por ejemplo, pensar que es el valor neto realizable, ¿sí? Entonces, yo debo entender esto. Cuando estoy aprendiendo NIF, yo debo entender esto. O sea, por eso yo les hablo de pasos contables bajo NIF, ¿sí? O fases contables o etapas contables. Pero entre más domine estos conceptos y lo que se pretende con estos conceptos que yo sepa manejar, obviamente entenderé más claramente lo que las NIF buscan, ¿verdad? Dentro de la contabilidad o para presentación de los estados financieros como tal. ¿Listo? Ahora pasemos a ese último paso que yo siempre comparto en mis enseñanzas y es presentación e información a revelar. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos por presentación? Consiste en dar en conocimiento los estados financieros del ente económico a todos los terceros interesados en la información contenida. Al respecto, es importante tener en cuenta la siguiente normatividad. ¿Cuál? Entonces aquí se las coloco. ¿Cuál? Exactamente en, en el tema eh, normativo internacional, las NIF, ¿verdad? Las NIC y las sesiones, ¿verdad? El tema NIP y NIF concierne a quién? A plenas. ¿Ok? Normas generales, empresas grandes y con respecto a las sesiones, podemos decir que esto tiene que ver con las pymes. ¿Ok? Allí están concentradas las pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí en Colombia, estos o estas normas están para empresas del grupo 1 y estas están para empresas del grupo 2. ¿Ok? Entonces, teniendo esto claro, entonces, al respecto de lo que es presentar información financiera, debo tener en cuenta la siguiente normatividad. Entonces, allí, dentro de esa normatividad, voy a encontrar lo que debo saber para presentar y revelar la información de cualquier rubro o partida de los estados financieros, llámese inventario, propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión, ingresos de actividades ordinarias, pasivos por beneficios a empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la revelación, nos dice que consiste en la presentación de toda la información financiera relacionada con los hechos económicos importantes afrontados por el ente económico que afectan el juicio de un lector informado, o sea, de aquel usuario de la información financiera. Los datos para informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los reconocidos en los estados financieros, puesto que en estas revelaciones se puede incluir información no presentada en los informes, pero que se considera de suma importancia para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, no, esto es importante entenderlo, ¿no? Miren muy bien cómo lo dice allí. Los datos para informar en el proceso de revelación no son exclusivamente los reconocidos en los estados financieros. ¿Por qué dice esto? Porque es que les traigo un ejemplo. En el rubro de efectivo y equivalentes al efectivo, eh, yo puedo detallar, ¿verdad? Lo que es el desglose de esta partida en los estados financieros. Es decir, caja menor, caja general, bancos,
entidades financieras, etcétera, etcétera. Ese es el detalle, ¿verdad? Y lo puedo escribir por bancos, por sucursal, por X forma de subdividirlo o de presentarlo. Pero eso es presentación, esas son notas a los estados financieros y hay detalle. Pero la revelación es diferente a lo que las notas nos muestran. Las notas nos muestran, vuelvo y repito un detalle, pero la revelación es decir por qué esos saldos que tengo allí están dentro de la información financiera y qué nos quieren decir. Entonces, por ejemplo, efectivo, cliente efectivo, puedo decir, después de ese detalle en las notas, puedo decir ahí mismo una revelación que, por ejemplo, sería la siguiente. Los efectivos y equivalentes al efectivo de la empresa no tienen restricción alguna. O sea, ejemplo, no están embargados. No existe ningún tipo de restricción frente a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy revelando una información que es importante, ¿verdad? Pero miren que exclusivamente no está reconocido en los estados financieros. En los estados financieros por ningún lado te dicen eso claramente. Ni en las notas como tal, detalle no está, pero sí al final de las notas como revelación puedes dejar esa mención. Entonces fíjense que ahí se cumple esto que estamos viendo aquí en forma teórica. Entonces ya ahí tenemos claramente los 3 pasos, ¿sí? O 4 pasos, como lo llaman algunos, pero sencillamente es entender que para yo llevar algo a la contabilidad y de ahí en adelante hacerle seguimiento, se deben cumplir una serie de, como tal, de fases o pasos contables. Y repito, ¿cuáles son? Reconocimiento inicial, mediciones, ya sea inicial o posterior, y presentación e información a revelar. ¿En dónde? En los estados financieros. Espero que este video haya sido para ustedes de mucha ayuda. Sigan al profe Lucho en este canal, compártanlo con sus contactos y espero verlos en una próxima oportunidad con mucha más información de calidad.